La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa dedicado a la promoción de la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación a través principalmente de entrevistas de los protagonistas de estos campos. En esta oportunidad estamos con Ricardo Giesecke, que ha tenido innumerables responsabilidades en el Estado, entre las cuales están principalmente la de viceministro de Energía, y para esta oportunidad cabe mencionar que fue ministro del Ambiente. ¿Qué tema vamos a tomar hoy día? Pues lo que está ahorita en el Congreso debatiéndose, la prolongación del reinfo, es decir, ¿cómo le llaman? El limbo de la gente que se dedica a la minería, que no es legal, pero sí es legal y puede hacer lo que cree conveniente y nadie lo podría tocar porque le da esa situación, ¿no? De limbo, ¿no? Ni culpable ni nada. Hace lo que quiere, pero no se le puede tocar. Nos Así, parece que francamente, la minería es diversa, hay de todo tipo, hay alguna más o menos responsable, una totalmente criminal, en fin, eh, está erosionando los cultivos, los ríos, las contamina, la vida, sobre todo de comunidades indígenas que beben el agua, en fin, hay un gran problema. Es por eso que vamos a conversar con Ricardo. ¿Cuál es su punto de vista sobre la minería en general y la minería de limbo que le acabo de definir? Estamos viviendo y es motivo de grandes debates en el Congreso. Gracias, Ricardo, por aceptar esta entrevista. no, de acuerdo contigo. El tema es el siguiente. A ver, se me escucha bien, ¿no? Me imagino. Sí, sí, Eh, sí. a ver, yo desde hace muchísimo tiempo, especialmente cuando estaba en el Ministerio de Energía y Minas en algún momento, yo me di cuenta que nadie se encargaba especialmente del tema del ambiente. Y obviamente la minería y la energía, la prospección, la extracción, etcétera, de petróleo, del gas, del carbón, tenían pues serios problemas con el tema del ambiente, además de que los usuarios al quemar los combustibles obviamente generan una cantidad de gases de invernadero, yo le llamo de infiernadero, ¿no es cierto? Entonces, este, y me acuerdo que en el Ministerio de Energía hicimos una pequeña transformación en su estructura e inventamos lo que se llama la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros y la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, porque solo había una Dirección General de Asuntos Ambientales y estaban con el viceministro de Minas. Y entonces yo decía, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Quién va a tratar el tema de los asuntos ambientales energéticos? Porque, por ejemplo, la instalación de la planta separadora de líquidos del gas de Camisea en la avenida hacia Lima, ¿no es cierto? Yo decía, pero ¿qué hacemos ahí? ¿Eso quién lo va a mirar? No es un tema de minería. Bueno, en fin, es solamente para decir, yo estoy preocupado con este tema de la minería desde hace muchísimo tiempo. Incluso, no sé si recordarás que la razón por la que nosotros decidimos abandonar el gobierno de Yantumala es porque en algún momento, cuando apareció el conflicto de Conga en Cajamarca, ¿cómo apareció eso? Apareció de repente me parece que el 31 de octubre, que al día siguiente va a ser feriado, ¿lo cierto? Teníamos una reunión en la PCM, una reunión oficiosa con Salomón y con dos o tres ministros más para conversar algunas cosas, pero está todo cerrado porque era feriado y entonces cuando entrábamos a la PCM, por la calle esa del costadito frente al restaurante famoso donde comía sus sándwiches Alan García, me encontré con tres personas, y ¿ustedes quiénes son? ¿Qué buscan?
Bueno, nosotros somos el alcalde de Huasmín, el alcalde de Sorochuco, el alcalde de no me acuerdo cuál otro de los pueblos, y hemos venido hasta acá porque necesitamos conversar con alguien en la PCM, el primer ministro, alguien, porque tenemos ya algunos meses y años que estamos efectivamente eh, mirando el tema este y nos están tratando de imponer un proyecto pues en Cajamarca. Esperemos un poquito, mi querido. Bueno, estamos con Ricardo Giesecke, ex viceministro de Energía, ex ministro del Ambiente, conversando sobre el tema de la minería, esta minería que es muy variada, muy diversa, la minería informal, la artesanal, ilegal, la mediana minería, la gran minería, es decir, de todo. Nosotros, Ya, escucha, bueno, entonces, en ese momento le dijimos, por favor, que pasen, que para conversar, no pueden estar sentados allá afuera en la vereda. Y entonces entraron y nos contaron que estaba Salomón, estaba el ministro de Agricultura y estaba, me parece que el ministro de Energía y Minas, que era en ese momento, era el ingeniero Carlos Herrera. Y entonces nos sentamos a conversar y ellos nos contaron esta historia. Y entonces yo les dije, Cajamarca, ya muy bien. Yo conozco esa zona, les dije, ¿por qué no nos vemos allá? Entonces me dijeron, pero ¿cuándo iría pues el ministro? Yo le digo, si ustedes pueden estar allá, yo mañana al mediodía puedo estar ahí. Ah, caramba, entonces partieron los señores alcaldes, se fueron corriendo a tomar su bus y ya sabía yo tenía que irme allá a encontrarme con ellos. Y entonces, al día siguiente, tomé el avión temprano, llegué a Cajamarca al mediodía, y allá nos está esperando un helicóptero. Y yo le digo a Carlos Herrera, ¿y este helicóptero dónde ha salido? No, nosotros el ministerio hemos hecho un arreglo, hemos alquilado el helicóptero. Allá, bueno. Después me enteré que ni siquiera era así, era el helicóptero de Yaracucha. Pero, en fin, esos trucos que usan algunos de los vivazos de los ministros, ¿no? No es así, pues, doctor. Cuando uno guarda las formas, ¿no es cierto? Estoy yendo a mirar cosas que está haciendo la empresa, no puedo aceptar que me lleven el helicóptero de la empresa. Tontería. Pero bueno, y llegamos allá y mira, no podrás creer, habían como 2.500 camionetas en la laguna esa a la que fuimos. ¿Y qué hacían esas 2.500 camionetas? Nada, pues la gente de Yanacocha había preparado un show completo. Solamente que se enteraron de esta cosa, cómo iba a ser la vaina, pero armaron todo esto. ¿Y para qué? Era para demostrar que el proyecto Conga tenía pues una aceptación total de la parte de la gente que vivía allá, y además todos tenían uniforme y cosas de Yaracocha. Y decía, ¿cómo? Pero si el proyecto recién va a empezar y ustedes, ¿cómo así que ya tienen todo esto listo? Y entonces eh, encontré pues que era todo un buen montaje. Y lo que sí era cierto es que había un problema con estas lagunas. Eran unas lagunas altoandinas, lagunas que son las primeras que reciben las lluvias, apenas se forman, apenas se condensan las nubes que vienen pasando desde la selva, desde las selvas, incluso las selvas brasileñas, apenas pasan por encima de nuestras montañas, se condensan por el frío. Y llueve y forman estas lagunas. Y estas lagunas tenían pues por lo menos, yo calculo que tenían unos 300.000 años, pues alguna cosa así, ¿no es cierto? Y son lagunas que no requieren mantenimiento, tienen sus propios sistemas de mantenimiento, sistemas de limpieza, y además significa el único lugar donde pueden los animales salvajes de esa zona tener agua durante la época que no llueve. Como tú sabes, la gente que somos de la sierra sabemos que hay a veces sequías de 2 o 3 meses seguidos. Bueno, en esas condiciones es que estas lagunas son importantísimas, porque además, a través de sus ríos que están por dentro, y lo que hacen ellos es alimentar algunos otros sitios y el agua aparece en los manantes, en los manantiales y en los humedales, ¿no es cierto? Y esto es un proceso que sigue desde las partes altas, estamos a 4.400, 4.500 metros,
y va irrigando toda la falda del cerro, algunas veces hasta una veintena de kilómetros lejos. Y entonces yo dije, pero ¿y cómo piensan hacer con estas lagunas? Yo sé que la parte rica de minerales está justo debajo de la laguna. Bueno, las pensamos vaciar y entonces de estas 5 lagunas vamos a vaciar 4 y la quinta la vamos a usar para poner toda la basura de las otras lagunas. Pero ¿y con que van a reemplazar el agua? Vamos a hacer reservorios. Entonces dije, ¿todo eso está en el estudio de impacto ambiental? Sí, ¿está aceptado el estudio de impacto? Sí, vamos a revisarlo. Pues. Porque a mí me parece que hay algo mal hecho ahí. Así simplemente mirándolo por reglas de 3, yo digo, un reservorio tiene que tener un mantenimiento permanente. Miren, el reservorio del Gallito Ciego no tiene ni 30 años y ya está lleno a la mitad, colmatado. Entonces, ¿cómo haría esta gente para vivir en adelante si siempre ha vivido de estas aguas? Y entonces quedamos en eso. Entonces, quedamos en que yo iba a revisar ese estudio de impacto ambiental y ellos decían, no, porque ya fue aprobado, ya no se puede hacer. Entonces les dije, por favor, lean la ley orgánica del Ministerio del Ambiente. Dice que el Ministerio puede revisar e intervenir en cualquier estudio de impacto ambiental, estado en el que esté. Entonces, por favor. Y entonces, porque decía que es cosa juzgada, y yo le dije, ¿cuál jueza juzgada? Entonces, en fin, Bueno, pero toda esa desde este historia momento, terminó, pero ahora, digamos, en este momento, sí, no pero sé, para llegar a este momento, ¿ya? Yo ya, digo, en ese momento yo dije, miren, yo no soy antiminero, yo soy un pro minero, pero de la minería bien hecha. De la minería mal hecha soy enemigo acérrimo. Minería mal hecha es aquellos que hacen minería, que dicen que están haciendo las cosas ambientalmente y que pues queda una porquería. Veamos, tenemos en el Perú una cantidad de ejemplos enormes. Ahí está Loroya. Ahí está Loroya, siguen sus cerros enormes, gigantescos, y nadie se hace cargo de ellos. Y por supuesto que licivan todo el día Río Mantaro y cosas por el estilo. Entonces, lo que quiero decirte es, eso empieza así. Después, he tenido tiempo, cuando estaba como ministro del Ambiente también, mirar qué estaba pasando en Madre de Dios, porque empezaron a aparecer cosas raras. Y yo conocía de Madre de Dios lo que era el desarrollo de Huepetú. Huepetú eran unas minas que tienen 50 años, o sea, o más, que están en la naciente del río Madre de Dios. Y entonces yo empecé a ir a ver y a mirar, etcétera, etcétera, y veía que esta era una actividad muy atractiva. Y fíjate que el oro estaba solamente a $600 la onza. Y ya era interesante. ¿Por qué? Porque prácticamente está a la mano, la tienes que lavar, sacar, recoger el oro, perdón, las arenas profundas de los cursos de agua. Ahora, pero esto tiene un problema gravísimo. En el Perú siempre ha estado prohibida la minería en superficies acuáticas. Siempre ha estado prohibida y todavía se puede ver, incluso creo que me parece que hay un par de artículos en la Constitución que dicen que no se puede hacer minería en los cursos de agua. ¿Por qué? Porque la minería, entre otras cosas, remueve cualquier cantidad de minerales y de elementos que son totalmente nocivos y contaminantes del agua. Sin mencionar todavía que además el agua se usa para lavar los minerales y para generar los concentrados y que los relaves muchas veces la gente los vuelve a tirar a los cursos de agua. Y entonces ahí sí es tener veneno concentrado. Entonces, lo que siempre habíamos hecho es mirar esta cosa como era y finalmente empezamos a hacer investigaciones y efectivamente la Embajada de la India nos dio un montón de pistas muy interesantes. Entre otras cosas nos dijo, la tecnología que usan los mineros informales y legales en ese momento del año 2012 de Madre de Dios es recoge estas arenas y las van seleccionando a través de algunos filtros, otras cosas, etcétera, y de ahí lo meten, lo juntan toda la arena que está enriquecida con oro y le echan mercurio y entonces con el mercurio se va sacando las bolitas de mercurio con oro, ¿no es cierto? El mercurio atrapa el oro. Pero después tienes que foguearlo y evaporar el mercurio y te quedan unos blisters. Pero ese sistema genera un veneno fortísimo a partir justamente del quemado del mercurio.
Y con la manipulación del mercurio viene muchísima contaminación de los cursos de agua con mercurio. Y ese mercurio después se encuentra, tú sabes que se va concentrando en la cadena alimenticia hasta que los peces más grandes tienen una cantidad de mercurio que puede llegar a ser letal para el ser humano. Entonces, nosotros estábamos en el proceso de ver cómo hacíamos con los hindús, que resulta que son el primer país importador de oro del mundo. ¿Por qué? Porque la cultura india hace que el oro sea importantísimo para que usen las mujeres y los hombres, y lo usan como adornos en forma permanente. Las grandes fortunas usan unas cosas horribles, tremendas de oro, pero la gente más pobre usa puntitos de oro que se ponen en la nariz o en la oreja, o sea, pero todos. Y como son 1.300 millones de habitantes, te podrás imaginar que el oro es una candela. El señor este, que era una especie de canciller o primer secretario que se encargaba de la parte comercial y minera, se sentó conmigo y me explicó, me dijo, nosotros conocemos la operación que se lleva a cabo en Madre de Dios perfectamente, porque así hay algunos sitios donde en la India se sigue haciendo así. Por suerte hemos encontrado otras cosas para no tener que sacar el oro de esa manera, sino que se puede sacar el oro por gravimetría. Y entonces son una serie de sistemas que hacen que van cribando la arena y van extrayendo el oro. Me dice, con el sistema que tienen actual, el oro que sacan de las arenas y que se convierte en blisters es solamente el 30 del oro que existe en la arena, por su ineficiencia del sistema. Entonces, todas las arenas que están alrededor, ya en los sitios que han pasado los tipos, tienen 70% del oro que había originalmente en el sitio. Entonces yo decía, pero si ha sido un negocio sacar el 30%, y él me dice que con estos sistemas gravimétricos se puede sacar el 50% del oro que se encuentra en las arenas, entonces podría sacar 35% más. Entonces él me dice, y nosotros podemos participar como socios, compañeros, como contratistas, como asesores, podemos hacer la comercialización, y yo sugiero que hagamos toda la cosa acá, o sea que participamos en el oro de diferentes formas, pero una vez que el oro está acá, nosotros, la India es el único que tiene pequeños sistemas de, vamos a llamar así, de purificación del oro. No hay smelters de oro así nomás en el mundo, excepto en algunos sitios de Estados Unidos y Suiza. Pero sí hay en la India, justamente porque el oro llega de cualquier manera y ellos hacen que el oro pues esté refinado, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, refinería de oro. Y nosotros podemos refinarlo y podemos producir las joyas en Madre de Dios y exportar por avión joyas, ya no oro, sino oro con valor añadido adicional. Que no lleguen hasta hacer Rolex. Bueno, algo se derramará por ahí para hacer los Rolex, ¿no? Pero eso era una forma de trabajar con esta minería ilegal, informal. Pero desgraciadamente cuando nosotros nos fuimos por el tema de Conga, porque efectivamente ya de repente el presidente se salió del cuadro de lo que habíamos arreglado. Nosotros no íbamos a trabajar ahí a lo que a él se le dé la gana. Habíamos quedado cómo íbamos a hacer las cosas. Incluso él fue a dar sus últimas conferencias con la gente en Cajamarca a decirles, ustedes quieren agua o oro. Y la gente dijo agua, ¿no es cierto? Y entonces, como dijo agua, sacó 70% de la votación en Cajamarca. Y después vino a decirles que no, agua y oro. Y te dije, no, pues pata, tú eres muy comandante, muy presidente, pero no sabes de esto nada. Entonces, no me engañes. Y así fue como... Así fue como, No se resuelve el problema como una orden militar. no, eso era como cuando Artolas, ¿te acuerdas? Cuando le dijeron, pero es que la ley de la gravedad manda que esta cosa sea así. No, deroguemos esa ley. Entonces, el tema es que ya, eso era así. Y esto entró en una especie de statu quo porque el ministro que me sucedió, Pulgar Vidal, abogado, muy abogado, extremadamente abogado, y solamente abogado, decidió hacer esta cosa del reinfo y la vaina, el registro informal, una estafa.
Legalmente puede ser una cosa muy bonita, pero en Perú no funciona nada que sea demasiado legal, ni mucho menos que sea demasiado complicada. Y por supuesto, durante el primer año, que todavía estaba él en el cargo y todo, se inscribieron 7, y en Madrid había más de 50.000. Entonces ya se veía que eso iba a arrastrar las patas. Pero la gente, pues en el Perú es recursera. Toda la gente es recursera. Y recursera quiere decir encuentra solución para tu problema. Después mira si es legal, legítimo, ilegítimo, ilegal, informal, no sé. Pero voy a regresar un paso atrás para decir por qué aparece este tema de legal e informal en el oro. Alan García, en algún momento, cuando estaba haciendo su campaña, se puso de acuerdo con una señora que era la Goya. Y la Goya era la que manejaba todo el oro del sector de la cabecera del río Madre de Dios. Y ahí estaba Huepetuve. Y la gorda manejaba unos 300 piques de minas y cosas, ¿no es cierto? Y entonces, Alan García convenció a mi predecesor, el primer ministro del Ambiente, Brac, para que vaya y haga, mire qué cosa estaba pasando. Y Brac se fue y le metió bombazos a todas las carrancheras, las barcas, etcétera, que estaban en los cursos de agua. Dijo, va a ser un escándalo magnífico. Pero en ese mismo momento salieron como 5 o 6 decretos legislativos porque le dieron la capacidad para que legislen este tema. Y entonces Alan García convenció a Brac de que sí se podía diseñar ¿cómo le llaman? Una zona minera en un departamento absolutamente prístino, totalmente vegetal, totalmente arbóreo, totalmente... Y pusieron una zona que era en la sección del corredor minero, así le llamaron. Y el corredor minero era prácticamente todo el río Madre de Dios. Entonces, esos mineros que trabajaban ahí en estos Madre de Dios se convirtieron en mineros informales. ¿Por qué eran informales? Porque estaban trabajando en una zona que podían trabajar como estaban trabajando, pero que no se habían inscrito para ser más formalizados. Pero habían otros que eran ilegales. ¿Por qué? Porque no estaban en el corredor minero, pero hacían exactamente lo mismo que nosotros. Por eso es que entre ellos, entre ilegal e informal, da lo mismo. Y no, claro, por supuesto, los abogados te dirán 1000 cosas diferentes y te pueden escribir libros entre la informalidad y la legalidad, pero el hecho concreto es que gente que no tiene, que trabaja con las manos, que hace minería artesanal, pequeña, y por eso se llama MAPE, minería artesanal de pequeña escala. Y eso es lo que quería sacar mucho, porque en esa época que yo recién entré en los años 90 al Ministerio de Energía y Minas, ya existía una dirección MAPE, que era la minería artesanal de pequeña escala. Ellos recibieron mucha ayuda del Canadá y llegaron a hacer cosas muy interesantes para poder establecer una forma de trabajar. ¿Por qué? Porque no es cierto que todas las minas y toda la minería está concentrada en las grandes zonas gigantescas donde entran estas corporaciones que gastan 2.000, 3.000 millones de inversión. No, hay zonas en los departamentos de Apurímac, en el departamento de Cusco, en los departamentos de Junín, donde el mineral aflora más o menos, y como antes se hacía minería de socavón, la gente sabe hacer socavón. Y entonces apenas se encuentran con esto, lo mandan al laboratorio y dicen, sí, tiene buena ley. Empiezan a perseguir la mina, la veta, con picos y palas, y en algunos casos con dinamita y con barrenas, y con compresoras, y con todo, con lo que sea necesario. Y de eso hay en todo el Perú por cantidades, de toda la vida. Lo que pasa es que ahora, con el oro a $2.400 la onza, entonces encuentra pues 10, 20 gramitos y ya hiciste el mes, hermano. Entonces, la gente que llega ahora a hacer minería ilegal, minería informal, minería de socavón a la bruta, son cientos de miles en todo el Perú. ¿Por qué son cientos de miles? Porque entre otras cosas, y ahora viene el otro tema, entre otras cosas, las lluvias en el Perú están disminuyendo año con año.
¿Por qué? Porque la temperatura de la Tierra está aumentando año con año, entonces más agua se queda en la atmósfera en forma de vapor y menos agua cae cuando debe caer en las zonas donde llueve, en los valles interandinos, que viven en secano, o sea, viven y siembran solo cuando hay agua, cuando hay lluvia. Y cuando ya cada vez es menos, entonces los muchachos de 14, 15 años están viendo que hace 5 o 6 años ya no les da para ser campesinos. Ya no pueden vivir ni llevar la vida como habían llevado ellos con sus padres. Porque ya no. Entonces, la gente empezó a salir y claro, empiezan a oír que el oro, 2.400, 2.500. Oye, y la tendencia aparentemente dice que puede llegar a 5.000. Entonces, vamos a hacer eso. Yo estaba el otro día con una cooperativa agraria, los Andes, de Abancay, Apurímac, y hablábamos con, ellos tenían una reunión en Lima Grande y entonces eran como 70 de los socios, vinieron a Lima, tienen un local acá y conversamos durante 2, 3 horas. Querían entender qué pasaba, por qué Carrizo no había tanta lluvia, por qué podían hacer. Y entonces ahí fue que me di cuenta, porque ellos me contaron, que también la cooperativa en su negocio de cooperativa empezaba a ir mal. Porque si era una cooperativa agraria y ya la gente no quería dedicarse al agro, ¿de qué estamos hablando? Entonces, pero se daban cuenta que los dineros seguían entrando porque es cooperativa de ahorro y préstamos agrarios. Entonces, pero entonces los tipos sí acumulan dinero en lo que salen a trabajar. En promedio están ganando del orden de 2.000 y 2.500 soles mensuales como empleados de otros 4 que son dueños de la mina. Pero son empleados que ganan 2.400 sin impuestos. Y ellos están contentos de que no le vengan a cobrar impuestos porque el señor Estado no les ha dado nunca nada. Entonces, ¿para qué van a pagar impuestos? Entonces, hay un sistema, como tú dices, un poco cruel que se retroalimenta, ¿no es cierto? El Estado no me da nada, pues entonces no me pidas nada. Y entonces no me mires ahora con cara de que yo, ¿por qué no puedo hacer minería? Y entonces, por eso es que ahora la gente quiere que le aumenten el reinfo. ¿Por qué? Porque el reinfo es una forma de hacerse más o menos formal sin gastar dinero en hacerse formal, porque si te hace formal te va a poner un impuesto. Mientras que el reinfo te inscribes y como el plazo es, mira, eso se dio al final del 2021. Se dio la primera ampliación del reinfo hasta diciembre del 24. Entonces les dieron 22, 23 y 24 para que hagan lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque si estás inscrito en el reinfo, nadie te puede meter preso ni te puede acusar de que estás contaminando ni nada, porque me estoy en proceso de formalizar. ¿Estamos? Entonces, ese es el gran incentivo para que decir... Bueno, pero en este caso, si vamos a estar en esa situación por século seculoro, como decía ayer, Correcto, es correcto, es correcto. Podríamos estar séculos. ¿Por qué? Porque además esta gente que está en el Congreso no entiende nada de nada, solo entiende que esos mineritos vienen y les van trayendo corderitos, media oncita de algo, o sea, esas cosas, y entonces están todos felices, contentos y todos llevan la fiesta. el gran tema es pues que son un número es muy elevado de implicados en este tema. Además, tenemos un país sin educación, no hay empleo de calidad y la única salida que hay para muchos es eso. Son, algunos han cambiado de agricultor a minería informal porque sus productos que tienen en la agricultura, las papas, no les da para nada, no les permite vivir. Ganado ni nada. Es Entonces, un problema social que aparentemente no tiene solución, Ricardo. mira, es efectivamente como tú lo dices, no tiene una solución si lo miramos con ojos formales de lo que hemos conocido como era, ¿no? Pero es cierto que el campesino ya no quiere ser campesino, no quiere dedicarse a criar aves y a sembrar, ya no quiere. ¿Por qué? Porque no le dan ni 300 ni 500 soles al mes, en promedio. Y el otro me da 2.500, oye, déjame tranquilo. Es más, me compro mi celular para toda la familia y exigimos que pongan torres ahí. Entonces,
Yo lo que creo es que ahora esa es una nueva realidad concreta y hay que moverse dentro de eso. Y entonces hay que demostrarles por qué efectivamente sí necesitan agua finalmente, porque todos tienen que tomar y tienen que vivir con el agua. Y por lo tanto, si van a encochinar todas las aguas, se van a ir muriendo ellos mismos. Lo que le pasó a los romanos, que encontraron y podían hacer cosas maravillosas, tazas y cosas y copas de plomo, ¿no es cierto? Y descubrieron el vino y empezaron a tomar vino en su copa de plomo y se envenenaron, pues, se murieron. Esto es lo mismo que se va a pasar acá, porque si tú haces minería en cualquier parte y efectivamente los cursos de agua son contaminados con todas las cochinadas que salen de esta minería, van a morir todos, o sea, no solo sus animales. Entonces, ese es un tema. Claro, Y pagamos todos para la supervivencia de cerca de 1 millón de personas que están implicadas. no, yo creo que son muchos más ahora. Escúchame, cuando se dio la ampliación al Reinfo en el 2021, habían aproximadamente 300.000 mineros en todo el Perú, de los cuales más de la mitad estaban en Madre de Dios. Apenas salió ese dispositivo que te daba cobertura, ¿no es cierto? Y que te daba cobertura para que seas imposible de atacar por la policía, ni por los fiscales, ni por nadie, se amplió a todos los ríos de la Amazonía peruana, todos, el Nanay, el Putumayo, todos los ríos están llenos, impregnados de gente, en muchos casos que son incluso gente altoandina, porque como comprenderás en la selva no hay tanta gente. Entonces, este problema se ha ido creando y por supuesto ahora, si tú lo amplías hasta en 2 años, hasta el 27 o el 28, ¿sabes qué? Ahí sí va a ser un país absolutamente inviable. ¿Por qué? Porque esto se va a multiplicar solito. ¿Sí? Y en lugar de 38 millones de habitantes viviendo en determinadas cosas, vas a tener a los 4, 5, 7 millones que viven en la costa viviendo de agroexportación. Y el resto viviendo adentro de qué? De exportar también pues minerales. Porque resulta que, ¿cómo es el proceso? Los que solo tienen pico y pala y que son 25, 30, tienen su zona ahí donde están trabajando, su socavón, y ellos sacan y sacan y sacan y sacan y sacan, de vez en cuando mandan al laboratorio para que le digan si está bien, sigue la beta, y juntan su material y lo ponen en volquetes, y el volquete baja con sus 14, 15, 20 toneladas. ¿A dónde baja? A la zona de Carabalí, a la zona de Nazca. Allí hay unas empresas también de minería mediana que recoge ese material, lo vuelve a concentrar y lo vuelve a procesar y exporta el cobre junto con todo el cobre que sale de Perú. Y salen los concentrados. Entonces, lo que quiero decirte es, esa vaina ya está normalizada, sobre todo en el sur. En el norte has visto tú, porque tenemos ese es el otro problema, el de Patás, con la mina esa, la poderosa, ¿no? Que hay muertos y hay niños. ¿Por qué? Porque es mucho más grande. Claro, Entonces, y eso está envuelto además con en el crimen, los asesinatos, las extorsiones. narcotráfico. Y el Es, narcotráfico. prácticamente es como si fuese un país aparte, paralelo al Perú, que vive sus propias leyes y que el Exactamente. Estado no puede absolutamente controlar, y porque es tan grande y el Estado no tiene la capacidad. ¿Cómo ves tú la perspectiva? Para mí esto va a seguir así por mucho tiempo, hasta que haya un proceso educativo y la gente sepa hacer algo Donde, diferente. donde la juventud que esté entrando en eso sepa que sus hijos tienen que ir al colegio y que ahora tienen con qué pagar. ¿Sí? Porque si no, esa vaina, como tú dices, no va a ir a ninguna parte. Porque hoy en día ya resulta que no hay colegios prácticamente en la selva. No hay medios, no hay profesores, y le paga, y el profesor va y ahí se practica el famoso profesor de miércoles, ¿no es cierto? Lunes y martes toma peque para llegar a este lugar donde enseña. El miércoles enseña. El jueves ya empieza a regresar para poder llegar a su casa el viernes de la noche. Y vuelve otra vez, por eso se llama el profesor de miércoles. Entonces, este es un problema que no tiene solución por ahí, mi querido Modesto, ¿no? Así no funciona. Entonces, yo veo que efectivamente la minería también, la minería ilegal, es impulsada, empujada y
apapachada por el tema del cambio climático, porque falta agua y no produce nada, y cuando hay agua llueve demasiado, entonces, ¿sabes qué? Ya no podemos confiar ni en el clima, ¿no? Muy bien, Ricardo. Sí, estamos escuchando a los congresistas ahí que tratan de no sé qué cosa, porque ellos también, muchos de ellos representan los intereses de los mineros ilegales. Es, Parece que están así es. como novistas, están Es. debatiendo qué hacer con sus digamos, sus jefes. Eh, y afuera los mineros ilegales o informales, artesanales, todos juntos, están haciendo manifestaciones bastante violentas. Han tomado la avenida Bancay delante del Congreso. La han tomado la avenida totalmente durante los últimos 6 días, está tomado. Los tipos desayunan, almuerzan, comen y duermen allí, en el medio de la pista. Lo que no sale, por supuesto, en los periódicos. Pero eso yo lo he visto porque tuve que ir a una conferencia que me había invitado en el Congreso y por supuesto no hubo ninguna conferencia porque era muy endemoniada, pero por supuesto que uno lo ve y dice, no puede ser. Y esos señores han hecho eso mismo en 7, 8, 10 capitales más, y en los ríos, perdón, en las carreteras y en todas partes. Y entonces, como digo yo, no sé qué estará pasando, pero eh, como tú dices, esta cosa, ellos tienen que encontrar que hay pues un gobierno, que hay gente que sabe lo que tiene que hacer y que efectivamente lo podrían hacer de otra manera. La gente va a empezar a enfermarse porque la gente no tiene cuidado, no conoce mucho de lo que está trabajando. Y entonces van a trabajar, acuérdate, ¿te acuerdas tú cuando empezó en las minas de Francia, en las minas de Polonia, el famoso grisú, que Bueno, era el gas que se iba apareciendo? permíteme mostrarte un par de fotos. ¿Ah? Sí, Cuando era mucho más joven, hace mucho tiempo, eh, visitaba el río Moche. Vamos a ver si lo puedo ver acá, el río Moche. En mi juventud, ¿lo ves? no hay, ahí está, ya te vi. El río Moche, el agua Sí, totalmente limpia. clarita, 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 transparente. Acá tú me ves mi carita todavía no tan vieja. Bueno, ahora te voy a mostrar cómo la vi el año pasado, ¿ah? En la parte por Quirubilca. Ah, su madre, ah, su madre. Y eso que, ese- Esas son óxidos de unas cantidades de veneno brutales. Claro, esto llega a Trujillo. claro, Pero claro, ya Trujillo llega totalmente media roja, media anaranjada. eh, claro. ya no hay nada que crezca alrededor. Francamente, y así parece que están todos los ríos o casi todos los ríos del Perú, y Así los es. congresistas no saben qué hacer, no tienen solución, porque se ha convertido en un problema social gigantesco, con poder económico, que, por supuesto, cuya actividad ayuda a sobrevivir mucha gente que no tenía sino a una agricultura de baja rentabilidad. Francamente, es muy, muy desesperante. Ojalá pues que el Estado y los congresistas sean iluminados por Dios y encuentren una solución, porque Escúchame, afuera, pero hay, afuera hay, hay los una cadena, están hay una, esperando, los mineros están esperando afuera a ver qué sale, qué tipo hay de sale. cadena que se retroalimenta en el caso del Perú. Y es que efectivamente una cantidad enorme de estos mineros ilegales que hacen la minería del oro, digamos, aluvial, pasan por todos los ríos de la Amazonía. Y entonces, ¿qué están haciendo? Están deforestando a lo bestia, porque tienes que tumbar el árbol para poder acceder pues a las aguas y hacer tu hueco grandote. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que estamos disminuyendo la cantidad de árboles que producen el agua, aunque cuando llegue el agua la vas a encochinar así como el río ese que has visto ahorita, ¿no es cierto? Pero pronto no va a haber ni agua. Entonces, creo que es el problema más jodido porque la gente que está en el Congreso no sabe que se va a quedar sin agua cuando no hayan árboles suficientes en la selva.
Así de simple. Y eso solo va a pasar en el Perú, no es un tema de Ecuador, ni de Colombia, ni de Venezuela. Sí es de Perú y sí es de Brasil. Y puede ser entonces de ahí para el sur, puede ser para Bolivia y puede ser para Argentina, ¿no es cierto? Puede ser muy fregado, por supuesto, para Paraguay y Uruguay, ¿no? Pero nosotros estamos en la mira. Si no tomamos alguna decisión, alguna actividad para salvar la selva, para desactivar esa ley de deforestación, si no hacemos nada por sacar esas grandes corporaciones que nos están matando y que nos van a terminar de matar. Ochosur es la empresa de aceite de palma más grande del mundo. La embajadora que ya se fue, la que se fue hace 2 años, vino del brazo con el señor dueño de Ochosur y lo metió ahí. Él se compró las plantas que estaban ahí de Romero y las grandes plantaciones de Romero, y se compró todo y ahora es el amo y señor y él es el más interesado en que ejecuten esta ley de deforestación, ¿no? Y Bueno, claro, entonces la solución es a largo plazo. Comienza por la educación intensa, cosa que por lo así menos nadie empieza. Y algunos dicen pues que nuestra desesperación, la desesperación de los peruanos para sobrevivir, van a terminar destruyendo cada vez más la selva sí. y como de la selva depende la supervivencia de la humanidad, alguna potencia Y para como empezar, que va a decir de la vamos a selva salvar de Perú. Claro. una potencia va a tener la idea de repente previa de decir, vamos a salvar la humanidad, nos apoderamos de la Amazona porque estos jóvenes peruanos, eh, Peruanos, brasileños y colombianos y ecuatorianos son unos imbéciles, así es. o sea que estamos dando los pretextos para que nos invadan y eso no es una cosa broma, francamente, si destruimos algo de lo cual depende la supervivencia de la humanidad, pues obviamente estamos unos irresponsables, no solamente con nuestros hijos, sino con los hijos de toda la tierra. Bueno, unas palabras finales para este programa, Ricardo, a ver, dame un poco de optimismo. Bueno, mira, yo creo que tenemos que empezar por hablar con todos los malditos partidos. Y yo no he visto ninguno que tenga en sus programas algo que tenga que ver con ni siquiera con el tema de ambiente y menos con el tema de cambio climático. Yo creo que es absolutamente fundamental porque de eso depende que esos programas cuando lleguen digan, oiga, tenemos que enseñar esto en el colegio, así como se enseña a leer y se enseña matemáticas, hay que enseñarles que vivimos en un mundo cambiante, que está jodido, que no va a mejorarse, y entonces tenemos que hacer un montón de cosas para adaptarnos, para ver la fiesta en paz y para hacer que no pasen cosas peores. Como tú dices, el que no sabe no puede trabajar haciendo cosas a favor de nosotros. Así de simple. Ok, muchas gracias. Ha sido Ricardo Guisegue, ex viceministro de Energía, ex ministro del Ambiente, político, tecnocrático, no sé si caviar, está de moda esa. Pero bueno, con nosotros amigos, como siempre, seguiremos entrevistando a las personas que saben cuáles son los problemas del Perú y también tienen ideas cómo enfrentarlos. No se olviden, entre el 2 y el 4 de enero está el Encuentro Científico Internacional. Justamente la riqueza del país es el conocimiento, pero como nos tratamos tan mal, los cerebros se van, nos dejan a nosotros solos. Pero en fin, el 2 al 4 hay los científicos peruanos que vienen a exponer para saber qué cosa están haciendo allá y de repente hacer proyectos de colaboración. Gracias, Ricardo. Gracias, amigos. Hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. Chao, gracias, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.